Cómo un niño que nació en un pequeño pueblo de Austria logró convertirse en uno de los hombres más famosos del planeta. Su historia no es solo de músculos y fama, es la historia de una mente que nunca aceptó límites. Detrás de los reflectores, detrás del Mr. Olympia, de Terminator y del gobernador, existió un joven frágil, lleno de dudas y rodeado de obstáculos, pero lo que lo hizo diferente no fue su fuerza física, sino una obsesión casi inhumana por transformar su destino. Nació en una casa amarilla rodeado de colinas. No era una casa de cuentos, era de una posguerra. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices visibles y otras que no se ven. Arnold Alois Schwarzenegger llegó al mundo el 30 de julio de 1947. Su padre Gustav era el jefe de policía de su pueblo y se imaginarán lo estricto que era con él, con esas dos características de guerra y de formación policíaca. Fue un hombre forjado por tiempos violentos y su madre Aurelia cuidaba lo poco que había. La presencia del padre no era solamente de autoridad, era una sombra que lo marcaría en cada decisión. La casa no tenía lujos. Uno de los pocos recuerdos felices que menciona Arnold fue la llegada de un frigorífico. Para una familia en esa época, un frigorífico era casi un pequeño milagro. Ese contraste entre la carencia y la esperanza le enseñó a contar sacrificios en lugar de privilegios. Su padre había vivido una guerra, sus palabras venían cargadas de disciplina y su mano en ocasiones de violencia. La ley que representaba en las calles se volvía severidad en casa. Ese rigor soldó en Arnold dos cosas: el miedo y la decisión de no someterse nunca más. De niño se sentía demasiado, en muchos sentidos, demasiado flaco, demasiado distinto, con un acento y un sueño que nadie entendía. Buscó un refugio en el gimnasio, donde escuchó por primera vez el metal chocar. Ahí, en la soledad del hierro, encontró una promesa: si transformo mi cuerpo, cambiaré mi propio destino. Esa promesa sería el motor de su vida. Algunas veces rozó la obsesión, pero antes de la fama y los reflectores, había una decisión íntima tomada en silencio: entrenar todos los días, aunque eso implicara romper las reglas. En el pueblo, todos lo conocían como el muchacho callado, extraño, que miraba demasiado lejos. Mientras otros jugaban, él buscaba barras oxidadas, mancuernas improvisadas, cualquier objeto que le sirviera para entrenar y volverse más fuerte, porque la necesidad así lo requería. A los 15 años entró por primera vez a un gimnasio real en Graz. Ese lugar era oscuro, lleno de hierro pesado y olor a sudor. Para muchos era un simple sótano, pero para él se convertiría en un templo, donde cada repetición era una súplica y una afirmación al mismo tiempo: seré más fuerte, seré diferente. No entrenaba por diversión, entrenaba con furia. Sus compañeros lo veían quedarse hasta que la última gota de energía lo abandonaba. Cuando el cuerpo decía basta, él respondía con otra serie más. No buscaba solo crecer, buscaba escapar. El espejo del gimnasio se convirtió en su único confidente. Cada músculo nuevo era una victoria silenciosa contra la pobreza, contra la frialdad del hogar, contra el destino que lo quería pequeño. Pronto llegaron las primeras competencias. Con apenas 18 años ya estaba deslumbrando en Austria. Su cuerpo, tallado con disciplina y obsesión, empezó a atraer las miradas. Pero lo que nadie entendía, que ese físico era apenas la superficie. Detrás había un hombre invisible, un fuego que no se apagaba. En 1967, ya con 20 años, conquistó su primer título de Mr. Universo. Lo que para otros era un trofeo, para él fue la confirmación de que no estaba equivocado, que la obsesión tenía un sentido. Pero mientras recibía aplausos en Europa, en su mente ya había una visión mucho más lejana en América, el lugar donde los sueños imposibles podrían hacerse realidad. El gimnasio había sido el inicio, pero no el final de su destino. Con el trofeo de Mr. Universo en las manos, Arnold miraba más allá de Europa. Su mirada ya estaba puesta en un país que apenas conocía por revistas y películas: Estados Unidos, el lugar donde los héroes nacían en la pantalla y donde él estaba decidido a escribir su propia historia. En 1968, con apenas 21 años, aterrizó en California. Tenía un inglés totalmente torpe, un acento imposible de ocultar y apenas unos pocos dólares en el bolsillo. Nadie lo esperaba, nadie creía en él. Su físico impresionaba, pero en Hollywood no era suficiente.
Cada intento de abrirse un camino como actor tuvo la respuesta de siempre: tu cuerpo es demasiado grande, tu acento es ridículo, tu apellido es impronunciable. Cada entrevista terminaba con la misma puerta cerrándose frente a él. Para cualquiera de nosotros, esas frases hubieran sido nuestro final, pero para Arnold, los rechazos eran gasolina. Si decían que el acento era una debilidad, él lo convertía en su marca registrada. Si afirmaban que su físico no encajaba en la pantalla, él creó personajes que no podían existir sin ese físico. Mientras tanto, trabajaba incansablemente en el gimnasio, entrenando y construyendo su imperio en el culturismo. Año tras año seguía ganando títulos de Mister Olympia. El mundo del hierro ya lo conocía como un campeón, pero él no se conformaba. Su mente estaba fija en el sueño que parecía absurdo: ser estrella de cine. Era fácil rendirse, regresar a Austria con la frente en alto después de tantos triunfos en el culturismo, pero Arnold nunca aceptó el camino fácil. Pero para él, cada no era una invitación a reinventarse, cada burla en un recordatorio de lo lejos que podía llegar. Los años pasaron y los rechazos continuaron hasta que, en 1982, algo cambió. Un papel llegó a sus manos. No necesitaba hablar demasiado, no necesitaba esconder su físico, solo necesitaba existir en pantalla como una fuerza imparable. El personaje se llamaba Conan y marcaría el inicio de su venganza contra todos los que algún día le dijeron que no podía. Tras el éxito de Conan el Bárbaro, Arnold había probado que podía llenar una sala de cine, pero todavía faltaba una pieza, lo que lo inmortalizaría. En 1984, un director llamado James Cameron le ofreció un papel que parecía secundario, el de una máquina asesina enviada del futuro. La idea era simple, casi absurda: un robot sin emociones, con pocas líneas de diálogo, pero lo que nadie imaginaría es que aquella frialdad, aquel acento metálico y esa presencia física harían historia en Terminator. No solo fue un éxito en taquilla, se convirtió en un fenómeno cultural. Una sola frase, dicha con voz grave y extraña, quedó grabada para siempre. Con esas 3 palabras, Arnold pasó de ser un forastero ridiculizado a un ícono mundial. Lo que siguió después fue una avalancha total de éxitos: Commando, Predator, Total Recall, True Lies. Hollywood ya no podía ignorarlo. Había creado un nuevo arquetipo de héroe: imparable, duro, casi invencible. Cada estreno era un recordatorio de que aquel joven austriaco, al que nadie tomaba en serio, había conquistado la meca del cine. Pero no se detuvo ahí. Mientras otros actores dependían solo de Hollywood, Arnold diversificaba su vida. Invirtió en bienes raíces, fondos de negocios, construyó un imperio financiero que lo convirtió en millonario incluso antes de sus mayores éxitos en la pantalla. En menos de 2 décadas pasó de levantar pesas en el sótano de Graz a ser uno de los actores mejor pagados del mundo. Y sin embargo, detrás de los aplausos había algo que nadie veía: una ambición que jamás encontraba descanso. Cada victoria era solo un peldaño, porque Arnold nunca entendió el éxito como un destino, sino como un proceso que nunca termina. Mientras el mundo lo celebraba como una estrella de acción, Arnold ya jugaba otra partida. No era solo un actor, era un estratega. Desde joven había entendido que los músculos se desgastan, pero el dinero y la influencia pueden durar para siempre. Ya en los años 70, antes de sus grandes éxitos en el cine, había invertido en bienes raíces en Los Ángeles, compraba edificios cuando nadie creía en él. Décadas después, esa visión lo convirtió en multimillonario independiente de Hollywood. Su físico le había hecho famoso, pero su mente lo hizo rico. El siguiente paso, ahora sí, parecía imposible: la política. En 2003, en plena crisis del estado de California, Arnold anunció su candidatura a gobernador. La prensa lo llamó un chiste, una farsa, pero en las urnas la gente lo eligió. El hombre que había sido rechazado por su acento en Hollywood se convirtió en la voz más poderosa del estado más grande de Estados Unidos. Durante 2 mandatos, gobernó California, enfrentando críticas políticas y decisiones que no siempre lo dejaron bien parado.
Su figura de Terminator lo perseguía. Muchos esperaban milagros, soluciones inmediatas, pero la política no era un guión de cine. Había victorias, sí, pero también duros fracasos. Y mientras su carrera ascendía, su vida privada comenzaba a caerse. Escándalos personales, secretos revelados y un matrimonio roto lo expusieron como nunca antes. Detrás del héroe de acero había un hombre vulnerable, capaz de equivocarse, capaz de perder. El gobernador, el actor, el empresario, todos esos rostros se mezclaban con el del niño que había jurado no someterse nunca más. Y aunque sus decisiones fueron cuestionadas, Arnold demostró una vez más lo que lo había hecho único: la capacidad de reinventarse, incluso cuando parecía acabado. Arnold siempre fue visto como una máquina imparable, pero detrás de la imagen del héroe invencible había un hombre que también conoció el peso de la caída. Su matrimonio con María, miembro de la influyente familia Kennedy, pareció perfecto, una historia de poder y glamour. Sin embargo, en el 2011 salió a la luz un secreto. Arnold había tenido un hijo fuera del matrimonio. El escándalo lo destrozó públicamente y lo enfrentó a la mayor derrota de su vida personal. Durante ese tiempo perdió la confianza de millones de seguidores, el respeto de muchos aliados políticos y la estabilidad de su familia. El hombre que siempre había controlado su imagen descubrió que no podía controlar sus errores. Pero incluso en medio de la tormenta, Arnold mostró lo que lo había definido como niño: la resiliencia. Reconoció sus fallos, enfrentó las críticas y siguió adelante. No como el Terminator indestructible, sino como ese ser humano que también se quiebra, pero no se rinde. Y es ahí donde radica su verdadero legado, no solo en los trofeos, las películas o la política, sino en la idea de que el fracaso no es el final, que la vida es una serie de caídas y levantadas, que incluso los más grandes son vulnerables y que eso no les quita su grandeza. Hoy Arnold ya no levanta los mismos pesos, ya no llena las salas de cine con sus estrenos explosivos, ni gobierna un estado entero, pero sigue siendo referente. Dedica su tiempo a causas sociales, proyectos de sostenibilidad ambiental y a inspirar a las nuevas generaciones con mensajes de disciplina y superación. Sus redes sociales se han convertido en un espacio donde comparte reflexiones, entrenamientos adaptados a su edad y sobre todo una filosofía de vida. Nunca dejes de avanzar. Convive con sus hijos, mantiene relaciones cercanas con figuras de todo el mundo y disfruta más de una vida tranquila, aunque siempre marcada por la energía inagotable que lo caracteriza. Su presente no es una sombra de lo que fue, es más bien una nueva etapa, la de un hombre que ya no necesita demostrar nada al mundo, porque se ha probado a sí mismo que pudo superar cada límite que le pusieron. Arnold Schwarzenegger no solamente fue un culturista, actor y gobernador, sino que es un caso fascinante de la psicología aplicada a la vida. Su infancia marcada por la dureza le enseñó a transformar el dolor en motivación. Aprendió que el control sobre el cuerpo podría darle un sentido de poder frente a la adversidad. Esa obsesión que en muchos destruiría, en él se convirtió en su motor de grandeza. Su personalidad combinaba disciplina militar con imaginación visionaria, siempre ver más allá del presente, siempre buscando su próximo paso. Pero esa misma obsesión lo llevó también a errores, a la infidelidad y al exceso de ambición, a sus relaciones quebradas. Arnold representa el lado luminoso y el lado oscuro de la ambición, la capacidad de alcanzar lo imposible, pero también el riesgo de perder lo más humano en el camino. Al final su historia revela una verdad profunda. Los grandes héroes no son los que nunca fallan, sino los que saben reconstruirse después de hacerlo. La vida de Arnold Schwarzenegger es mucho más que músculos, películas o política. Es la prueba de que un ser humano puede nacer en la escasez, crecer en la dureza, ser rechazado una y otra vez y aún así transformar el destino con disciplina, visión y resiliencia. Pero también es la advertencia de que el éxito no te protege del error, que la ambición puede ser un arma de doble filo, capaz de levantarte hasta la cima y al mismo tiempo capaz de arrebatarte lo más valioso si no sabes controlarla. Arnold cayó y volvió a levantarse, y esa es su dualidad, en la gloria y en la fragilidad, en donde se encuentra el verdadero valor de su legado, porque su mensaje no está en haber sido invencible, sino en demostrar que incluso los más fuertes pueden fallar,
y que la grandeza está en no quedarse en el suelo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál es tu límite real? ¿El que dice tu cuerpo o el que impone tu mente? Si esta historia te inspiró, no olvides que hay muchas más por descubrir. Cada vida, incluso la más inesperada, guarda un secreto, una lección o un misterio, y la próxima podría cambiar la forma en que ves el mundo. No te olvides de darle like al video, de suscribirte para ver más historias de inspiración desde el foco de la psicología.